Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? 20:01, arranca La Máquina de Pensar en una semana que está dedicada, ya lo saben, a Julio Cortázar. Estuvimos hablando ayer con la escritora argentina Alejandra Sina y hoy vamos a hablar con Luis Fernando Iglesias, pero Martín Bentancor está aquí. ¿Cómo le va, Martín Bentancor? Bien, Pablo, acá pronto. Pronto para rescatar algo en la columna del rescate. ¿Qué va a recuperar hoy? Bueno, vamos a recuperar la obra de Juan Filloy o Juan Filoy, autor argentino, bastante olvidado, si bien ha tenido, como tantos, un revival editorial. El revival editorial que siempre da la muerte, ¿no? Y en este caso se demoró ese revival. Sí, en el caso de Filloy. Habían varios herederos. 106 años, cumplió 105 años. Habían varios herederos esperando, pero les costó. Juan Filoy se había propuesto vivir los 3 siglos, ¿no? El siglo XIX, porque nació en 1894, atravesó todo el siglo XX y falleció en el 2000. O sea, técnicamente no habría llegado, ¿no? al siglo. Bueno, ahí podemos discutir, digo, pero abriríamos un. Pero digamos un que si llegas con 105 años y estás a 15 días de cumplir 106, sí, ya es un poco. Ya está. ¿No? Y además 105 años y falleció no escribiendo hasta el último día, pero sí en actividad hasta por lo menos un par de años antes. Perdona, yo te contaba fuera de micrófono, pero quiero compartirlo, que el jueves estuvimos ahí en el evento Todos Somos Raros, y hablando con Leo Maslía, que cerraba el evento, le tocó una pieza culta de Héctor Tosar, y él me decía que por qué poner todos raros, porque esa calificativo, bueno, no sé qué. Entonces le hablé de Argentina, que en Argentina no había tantos raros, que los argentinos aman o nos admiran la corriente de raros que tenemos, y está Macedonio, no sé qué, y me dijo, sí, pero está Filloy, dice Filloy, y ahí se puso a hablar de Filloy, Río Cuarto, un juez, en fin. Sí, sí. Es extraño lo que pasa con Filloy en Argentina y bueno, y en el resto, digamos, de la literatura en lengua española, porque si repasamos la biografía de él es rarísimo, es cinematográfica, si se quiere, o esas grandes historias de sagas, digamos, pero en un solo hombre. Él nació y vivió la mayor parte de su vida en Córdoba. Vivió 64 años en Río Cuarto y después, ya bastante mayor, se trasladó a la ciudad de Córdoba propiamente dicha. Yo hace unos años, creo que allá por el 2007, anduve por Córdoba y lo primero que hice fue ir a las librerías a preguntar por Juan Filloy, claro, ¿no? Desesperado, claro. diciendo, bueno, me voy a comprar todos los libros de Filloy, voy a volver a Uruguay. Fui a las 2 librerías más grandes que están en el centro de la ciudad de Córdoba, y ¿sabes qué me dijeron los dos libreros con diferentes palabras, pero el mismo concepto? Si llegás a encontrar algún libro de Filloy, traenos que nosotros te lo compramos. Digo, pero ¿cómo? ¿No lo han editado? No. ¿Qué ha pasado? Y empezó un lento, eso es lo que decíamos recién, un lento revival, un lento regreso de Filloy a las ediciones a través del Cuenco de Plata y de Losada, que empezaron a publicar algunos de los libros clásicos, llamémosle, de Filloy, que curiosamente se habían publicado en la década del 20 y del 30. Ya estamos hablando de casi un siglo atrás. Sí, es imposible encontrar algo de Filloy, ¿no? Por lo menos de esa famosa novela, ¿cómo se llama? Op o Lop. Que es además otra de las particularidades de Filloy, que lo habrás visto por ahí, que todos sus libros tienen 7 letras. Todos los títulos de esos libros tienen 7 letras. Por cábala o por lo que fuere, que nunca lo explicó, o por lo pronto en las entrevistas cuando lo apuraban nunca lo dijo. Bueno, Filloy o Filoy nació en 1894, tuvo en su juventud una vida muy activa en Córdoba, fue fundador del Club Talleres, participó en la Gran Reforma Universitaria del año 1918, fue uno de los impulsores, estudiaba abogacía. Un hombre de derecho, ¿no? Pero después fue juez, ¿no? Sí. Además se ganaba, mientras estudiaba abogacía, se ganaba la vida como caricaturista en algunos diarios, lo que habla también de una profesión que en su momento era muy redituable. Fue miembro de la Federación Argentina de Boxeo, integró las distintas comisiones deportivas, sociales, etcétera. Y en 1920, con 26 años, se graduó de abogado. Ahí más o menos, digamos, los biógrafos coinciden que ese es el momento del inicio de él en la escritura. Si bien era algo que venía despuntando, ahí él empieza a escribir y empieza a publicar. Siempre ediciones de autor, de tiraje muy limitado, que circulaban entre un público de amigos o de conocidos dentro de Córdoba. Algunos llegarían a Buenos Aires, pero básicamente el universo de lectores de
de Filloy estaba limitado a Córdoba. En algo parecido a lo que hablamos en algunas columnas atrás, a lo que ocurría con Juan L. Ortiz, que en Entre Ríos también tenía ese sistema de que publicaba libros de autor y esos libros se circunscribían, digamos, al espacio de sus propios amigos. Él mismo le mandaba los libros. Sí. Tiene que ver con, digamos, un poco ese gran centralismo que hay en Argentina, ¿no? De lo que hay en Buenos Aires, lo que no hay en Buenos Aires casi que no existe. Claro. Una vez hablando con un escritor actual, Luciano Lamberti, de Córdoba, ¿no? Sí. Y que es alguien que está en el tapete, y alguien que está avanzando mucho. Sin embargo, lo conocí en Maldonado y él dijo en otro momento, no, en Córdoba no existís. Claro. Y estamos hablando de una ciudad de 1,5 millones de habitantes, ¿no? O sea, sí, con toda la carga histórica todo, ¿no? que tiene, ¿no? Sin embargo, y en el caso de Filloy yo leía que él siempre fue antiporteño, digamos, o sea, no era de ir a Buenos Aires como puede ocurrir, ¿no? Estaba pensando también ahora que en otra columna trajimos a Di Benedetto, ¿te acordarás? De Mendoza, que también tenía la misma relación con Buenos Aires. Fue a Buenos Aires ya de grande, digamos. Incluso correcto. Y bueno, Juan L. Ortiz no fue nunca, ¿no? También no salió. Nunca, ¿no? Ese ni siquiera salió de la provincia. Sí. Bueno, y aparte estamos hablando de alguien que nació en 1894, que es contemporáneo riguroso de Borges, que nació en 1899, ¿no? Exacto. Él decía en una entrevista que hay por ahí en internet que le hizo Hernán Casiari, en el año 94, él se va a la gloria de decir que es mayor que Borges. Sí. y aparte que no se podía ni ver con Borges. Bueno, eso sí, yo creo que fue un poco de mito. Igual él parece que en un momento le manda uno de obsequio un ejemplar de Staffen, que es una de sus mejores novelas, de regalo a Borges a Buenos Aires, ¿no? Nunca acusa recibo. Y como a los 2 o 3 años él viaja a Buenos Aires, creo que en su primer viaje a Buenos Aires, y aprovecha a ir a recorrer librerías a Corrientes, ¿no? Claro. Está recorriendo librerías de viejo y se encuentra un ejemplar de Staffen, lo ojea y ve que es el que le autografió a Borges. Entonces él, ¿qué hace? Regresa a Córdoba. Lo compra, regresa a Córdoba, lo vuelve en vez de decir con afecto para Borges, él había escrito con afecto a Borges y le pone encima con renovado afecto y se lo manda de nuevo. Exacto. Un caballero, ¿no? Otro se hubiera enojado, yo qué sé. Claro. Bueno, y a partir de ese episodio muchos periodistas como que yo creo que fomentaron esa supuesta diferencia entre Borges y Filloy, que yo creo entre Borges y Filloy, pero me parece que hay mucho mito, porque me parece que son dos autores que dialogan muchísimo entre sí, ¿no? Claramente, ¿no? Y yo creo que yo nunca encontré en Borges una referencia a Filloy, pero bueno, fue fuente y es fuente importantísima de Julio Cortázar, ¿no? Sí, Julio Cortázar lo menciona en muchos lados, sobre todo en Rayuela, ¿no? Sí. Los que vayan al blog de La Máquina de Pensar, está linkeado ahí todas las partes en que no solo linkeado, están los fragmentos donde Cortázar habla de Filloy. Sí, vos sabés que en Rayuela y en La Vuelta al Día en 80 Mundos explícitamente lo refiere a Juan Filloy, y después en entrevistas, ¿no? Y en un montón de lugares aparece la referencia de Cortázar a Juan Filloy. Fue elogiado por Alfonso Reyes, un crítico, palabra mayor de los grandes intelectuales de América Latina. Que se carteaba con él, y también se carteaba con Sigmund Freud, que eso es interesante, porque se carteaban en alemán y... Eso me contó Leo Maslía. ¿Sabes qué me contó? Me contó que Filloy le mandó un libro a Freud. Ajá. Y Freud le escribió una extensa carta en español, ¿no? O le había leído el libro. Y en los 60 una revista de estas 7 días lo entrevista a Filloy, no sé qué, no sé cuánto, y le pide la carta para poner en la revista, ¿no? Y desaparece la carta. No, qué pena. Pero se la da a él, se la dio a la revista. Se la dio al periodista y no apareció más. Mirá. Pero es raro que se carteara con Freud, que Freud leyera español no me extraña absolutamente nada, ¿no? Pero aprendió para leer el Quijote, pero... empezó a raíz de una noticia que leyó Filloy en la prensa, refería a la hija de Freud, a un problema que había tenido de algún tipo, y él le escribió una carta como preocupándose por eso, y Freud le respondió, y a partir de ahí empezaron a cartearse. Sí, impresionante. Los familiares de Filloy conservan la correspondencia, y son los que conservaron varios inéditos que dejó Filloy al morir. Porque escribía todos los días, dice, ¿no? Él escribía todos los días, decía que no había motivo para que no escribiera, por lo menos un rato. Pero curiosamente, entre 1939 y 1967, o sea, en esos 28 años, él no publicó nada. O sea, una especie de silencio editorial,
donde él, bueno, se dedicó a su tarea como juez de paz, y en 1967 regresa, digamos, varias décadas después, regresa de nuevo al ámbito. Durante un tiempo estaba publicando todos los años, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39 y vuelve en el 71. Bien. Lo que decíamos recién, los libros son todos de títulos con 7 letras. Hablaste de Staffen. Sí, Staffen, que es del 31, es su cuarto libro. Es un libro interesantísimo. Vamos a resumir el argumento es una novela. Es una novela en la que se describe la historia de un estafador que está recluido en una prisión de provincias, en las sierras cordobesas. Está recluido ahí justamente por estafa, y él organiza todo un sistema que le permite seguir estafando desde dentro de la cárcel. Él crea todo un sistema que implica carceleros, otros reclusos, y organiza impresionantes estafas contra bancos, contra distintas instituciones, desde claro, uno diría, bueno, hoy con internet, con celular, pero no, estamos hablando del año 35. Claro, no antes, porque la novela se publicó en el 31. En Staffen es donde empiezan a aparecer los palíndromos de Juan Filoy, que además de su literatura, algunos dirán extravagante literatura, también se caracterizó por escribir palíndromos, que es esas frases, la famosa frase capicúa, digamos. Exacto, él las incorporaba en los libros, a veces viniendo a cuento y otras veces no. En el caso de Staffen, a uno de los corresponsales de estafador le manda una carta en la que aparecen citados una serie de palíndromos. Yo traje acá algunos para compartir con nuestros oyentes, que puedan hacer el ejercicio de escribirlos y leerlos al revés. Algunos tomados al azar, ¿no? Amigo, por ejemplo, amigo no gima, allí va Ramón y no maravilla, a Mercedes ese de crema, Ana lleva al oso la avellana, Isaac no ronca así, la ruta nos aportó otro paso natural, Sarita Sosa es idónea en odiseas o sátiras. Y el último, Sosa ya pagó su soga, payasos. Si todo eso ese le gustó a Bentancur para el próximo título de su novela, ¿no? Sosa ya pagó su... Payasos. Sí. Con la coma correspondiente. No, ¿cómo debe leerlo? No, Sosa ya pagó su soga, payasos. El ímpetu se lo pongo yo a leer. Claro. Bueno, Alfonso VI había escrito 28 palíndromos y se vanagloriaba de eso. Filoy escribió 10.000. Publicó 8.000 en vida y que dejó 2.000 más por ahí, o sea que lo superó largamente. Además escribió y publicó 896 sonetos, que también es una cifra bastante envidiable. Él lo que decía es que había empezado a escribir para superar la brutalidad de sus mayores, porque era una familia, digamos, con pocos rudimentos en la escritura y la lectura, y él quería superar eso, y que un idioma tan rico como la lengua, como el castellano, ¿por qué nos teníamos que contentar usando tan pocas palabras? Eso era un poco lo que lo impulsaba. Ni que hablar que este hombre hablaba, dominaba varias lenguas. Pero a mí me suena cuando te escucho eso y alguien que hacía títulos de 7 letras y bueno, el palíndromo, me suena también a restricciones que tienen que ver con la experimentación o con el tema de ponerte una restricción, por ejemplo, que sea palíndromo, que tenga 7 letras, que tenga no sé cuánto, ¿no? Sí. Que son como juegos, ¿no? ¿Vos decís que eso se agota en el mismo juego? No, que las vanguardias lo utilizaron y en los años 50 también. Cortázar, por ejemplo, que estuvo en el taller de literatura potencial en el Ulipó, lo que hacían eran restricciones. Vamos a hacer toda una redacción sin la A. Claro, pero no sé este hombre lo estaba haciendo antes, varias décadas antes, y ahora estaba pensando también en Georges Perec. Y Georges Perec es del Ulipó, es del taller de los años 50. Perec tiene incluso aquella novela en la que falta la letra E, ¿no? Falta la letra E, o hay una máquina de hacer 10.000 sonetos porque se van intercambiando tiritas, en fin, una serie de cosas, donde estaba Raimón Queneau, Perec, Italo Calvino estuvo también ahí, también. Y Cortázar estuvo de invitado. Bien. Igual, curiosamente, en Filloy, en las novelas de Filloy, que son novelas bastante extensas, convive ese juego con el lenguaje, pero también las historias. Digo, esa trama que te conté de Staffen funciona perfectamente como una novela, aunque no apareciera esta referencia al lenguaje. Caterva, que es otra muy muy citada y muy ha sido una de las más elogiadas, es la historia de 7 vagabundos, 7 lincheras, 7 crotos, digamos, que recorren distintas provincias argentinas en trenes de carga. Son largas conversaciones entre estos personajes. Y Up o Loop, que es esta que nombramos recién,
es la historia de un estadígrafo que lleva un registro de todas sus relaciones amatorias. El tipo lleva un registro detallado cada vez que tiene una suerte de inventario. Bueno, y así seguimos, ¿Pero ¿no? se sostiene esa novela? Sí, totalmente, sí. Están escritas además en un lenguaje muy, ¿cómo decirlo? Claro, por momentos satura la cantidad de vocablos de repente. Ah, mirá, es que es un poco barroco, esa es una cualidad. No. Alguno puede decir que es por el hecho de puede leerse como mera exhibición. Yo creo que no es así. Creo que hay todo un proyecto atrás que Filoy lo sostuvo durante todos sus libros, en los que siempre hay una historia, pero siempre está el lenguaje como un personaje más. A veces ese personaje termina un poco saturando, claro, ¿no? Sí, de lectores que pueden peso. terminar tirando. Y este libro que traje acá se llama Carcino, Tratado de Palindromía. Es un libro que recopila gran parte de sus palíndromos, que no solamente se limitó al español, también hay palíndromos en latín, en italiano, en inglés. Sí. El hombre se divertía en... Claro. El tipo al que le gusta hacer palabras cruzadas, ¿sí? Una cosa así. Claro. Tiene que ver con eso, digamos, manejar el idioma, el lenguaje, no desde el punto de vista del contenido, sino de la forma, ¿no? Totalmente, sí. Y llevarlo, o sea, moldearlo claro, para exacto. llegar a algo que de repente no está ahí. Es decir, es manejar las palabras desde otra óptica que no es la habitual que nosotros se maneja. Claro. Se maneja desde la semántica del contenido, exacto. ¿no? Y es manejarla desde el significante. Totalmente. Tiene una novela que es rarísima dentro de todo este contexto que se llama Bill y Bill. El subtítulo sería La gata parida, que es una historia sobre cadetes militares en la época de la dictadura militar. Es una novela rarísima que incluso... Es del 75, veo acá, sí, reeditada por Cuenco de Plata en el 2005. Exacto, es una novela muy rara, incluso dentro de la propia obra de él. Bueno, como se verá, es un escritor bastante raro, digamos, en el panorama de la literatura argentina y de la lengua española. Los libros en este momento son relativamente fáciles de conseguir, algunos. El Cuenco de Plata es una editorial que edita unas ediciones muy bonitas. Muy cuidadas y aparte, digo, por ejemplo, rescató también a Felisberto Hernández, por ejemplo. Exacto. Y Losada editó algunos, por ejemplo, Staffen lo editó en una muy bonita edición, pero el problema que es esas que son pegadas, que la abrís y te quedas con dos libros. Estos libros de Cuenco de Plata no son baratos. No son baratos. Y no sé acá en Uruguay cómo circulan. Por lo pronto en Buenos Aires se pueden conseguir. No, pero aquí hay librerías en Puro Verso. Digo, no sé si estos títulos, pero el Cuenco de Plata llega. Claro. Sí, llega muy bien. Bien, quedó entonces presentado Juan Filloy. Déjame leerle a los amigos que nos están escuchando algunos títulos, todos de 7 letras: La Potra, Bill y Bill, Urumta, Tal Cual, Carcino, Gentuza, Mujeres, La Purga, Elegías, Esto Fui, Saguese, Don Juan, Sex Amor, Sonetos, Yo y Yo. Gracias Martín Bentancor por estar acá en La Máquina de Pensar. Amigos, después de la pausa continuamos con Luis Fernando Iglesias. Para hablar de Julio, bueno, hemos traído a alguien que ya ha venido, lo hemos invitado otras veces. Es un cortasariano fanático, pero de los cuentos. ¿Cómo le va a Luis Fernando Iglesias? Muy bien, me va. Voy a decir otra cosa más. Y otro que se cumple 100 años, y no nos olvidemos, es de Bioy Casares. Bioy Casares, el mismo mes, aparte, el mismo año, 1914. Y los dos que escribieron un mismo cuento casi con Cortázar sin darse cuenta, del Hotel Cervantes. Sí, La Puerta Condenada. Y no me acuerdo cómo se llama el de Bioy, pero era parecido. Que es raro porque fue un cuento que tenía el eje... fantástico, tiene el eje en el Hotel Cervantes, y fue escrito casi el mismo año, con diferencia de 10 meses, sin saber uno del otro, ¿no? Porque no había sido publicado, ¿no? Las cosas que era literatura fantástica. Sorprendente. En el caso del fantástico de Cortázar es algo que él dice que le viene de la infancia, ¿no? Como que de chico él... pero en realidad, por lo que él cuenta, a mí me da la impresión de que era el que le gustaba la ficción, pero él dice que cuando era niño le dio a un amigo de él y le dijo, mira, lee este libro que es impresionante, y el muchacho leyó y dijo, no, esto es fantástico, eso es fantasía, y él quedó sorprendido. Lo que pasa es que él tiene una gran influencia de Edgar Allan Poe, incluso fue el traductor de Poe. Y después, más allá en el tiempo, él siempre se reconoció un gran... El otro día leí una entrevista, la escuché en YouTube, una entrevista de México en el 83, poco tiempo antes de morirse, que el loco hablaba de vuelta de Feliberto Hernández, de Horacio Quiroga, entre los uruguayos, y bueno, por supuesto Borges y también Bioy. Eso es algo que yo leyendo el libro Berkeley, 1980, estas clases que dio, que fue lo último que han publicado, creo, de Cortázar, son clases que él dio en Berkeley en el año 80,
y él habla a los alumnos de él, ¿no? De cómo Precioso escribe. libro. Está muy bien, y muy entretenido, muy ameno. Como era él. Y una cosa que me sorprendió, que no, por lo menos yo no lo tenía tan claro, ¿no? Él dice varias veces que su generación creció a la sombra de Borges. Para ellos Borges era de la élite que ya se había dado cuenta de lo que era Borges, sí, claro. y había quedado fascinado. Sí, sí. Y yo pensé, digo, ¿no? Esos escritores que captaron, de los pocos que captaron de lo que era Borges en su momento, ¿no? ¿Qué planteo tenían que hacer para superarlo? En el caso de ellos creo que como que buscó... Yo creo que Cortázar hay dos vertientes. Está la vertiente en los cuentos, que lo dice acá, él decía que a él le daba vergüenza firmar los cuentos porque él sentía que era como un coco que le caía en la cabeza y lo traspasaba. Sí, que no era el autor. En el caso de Casa Tomada, lo que pasamos ayer, es un sueño. Un sueño que él tuvo. Y dice que es exactamente... Agregó lo de los hermanos. En vez de ser, era él el del sueño, entonces en vez de ser él puso dos hermanos, ¿no? Un hermano y una hermana, pero después es exactamente... Exacto, la casa era todo como lo había visto. Sí, son tres. Que aparte páginas. todo el mundo hizo elucubraciones que era contra el peronismo. Él fue un sueño. Él lo dice que fue una pesadilla, se levantó y lo escribió. Sí. También él dice en esas entrevistas que él cuando era totalmente anárquico para escribir, o totalmente no anárquico, no metódico, mejor dicho, para escribir, y que eso sí, cuando le venía una idea, él decía que por ejemplo el final de Rayuela, la mujer venía y le traía un plato de sopa cada tanto y le decía, bueno, hay que bañarse de vez en cuando, porque él solo estaba para escribir. Y bueno, y en Casa Tomada fue así, lo despertó del sueño y lo escribió. Yo lo que siempre digo, ¿por qué vos decís que yo rescato lo de los cuentos? Y es cierto, yo en gran parte lo que yo agradezco en ser escritor fue lo que yo leí de Cortázar. Que yo leí de Cortázar, empiezo a leerlo en serio, los cuentos, en el año 2000. Yo tenía un libro que lo iba a traer, pero al final me abultaba, traje nada más que el de Berkeley, que fue un libro precioso que sacó Alfaguara, que se llamaba Antología Personal, que era una antología personal que él hizo poco antes de morirse para Casa de las Américas en Cuba, y que él eligió los cuentos de toda su obra. Lo lindo de este libro era que traía la foto famosa de Sara Facio, de él fumando, pero era como una foto pegada en la tapa, no era parte de la tapa. Entonces ya era un objeto muy lindo. Y yo me lo llevé en unas vacaciones y me acuerdo que, bueno, por supuesto que leía Continuar los Parques, yo conocía algunos cuentos, y elegí, quizás cuando empecé a leerlo, los cuentos más cortos para arrancar. Y uno de los primeros, no el primero, pero uno de los primeros que leí fue La Isla del Mediodía. Que La Isla del Mediodía la menciona expresamente. Sí, lo cuenta y todo. Sí. Y yo me acuerdo que estaba en La Paloma, en la casa de un sobrino de mi mujer, allá que estábamos leyendo de noche en la noche, y no me podía dormir después que lo leí, porque ahí yo creo, bueno, voy a hacer un poco spoiler, aviso, voy a decir un poco cómo trata el cuento, porque el cuento trata de lo que podríamos decir un comandante a bordo, azafato, o steward, lo llama él ahí, que él hacía el trayecto un trayecto sobre el Egeo, y que el primer día, Stewart lo llama, el primer día él ve entre Teherán y Roma y él mira por la ventana y ve una isla con forma de tortuga sobre el Egeo, una isla griega. Y apenas ve el perfil, entonces pasa a ser una costumbre en el vuelo de que él, lo acostumbran de que cuando llega el mediodía y van a pasar por arriba de la isla, le dan 2 o 3 minutos para que él se sienta en una butaca del avión y él mira esa isla. Y pasa a ser un objetivo de vida de la isla. Él se da una isla que, digamos, no figura mucho en los mapas. No, que no figura, que prácticamente no figura, que le dicen que la habitan nada más que unos nativos, que son 40 personas, 50 personas, que son pescadores. Y que cada tanto mandan su mercadería y le llega un barco con provisiones y así viven. Y bueno, él en determinado momento tiene incluso una oferta para hacer la ida en Nueva York, y él no acepta el cambio de línea, porque él sabe que es su objetivo. Entonces un día él se resuelve, saca un pasaje para Roma, va en barco hasta la isla. Su objetivo incluso piensa en jubilarse, ir ahí al final. Y vivir ahí la pesca. Hay como una obsesión. Y bueno, y él, vamos a hacerlo muy corto, ¿no? Pero él llega a esa isla, es recibido por incluso no los entiende, porque ellos hablan en griego, él habla en italiano, él es italiano el personaje, y en determinado momento él se integra a la isla, y bueno, hay un día que está tirado en el pasto y escucha el motor del avión, y se propone primero no mirarlo, pero al final no entra a sentir un ruido raro. Este es el avión que pasa siempre. Claro, y piensa quiénes están ahí arriba, todo eso, piensa su otra vida, y él ve que el avión empieza a perder pie y cae en el océano. Entonces el mar Egeo se tira a rescatar, no puede rescatar a nadie, salva un brazo. Él rescata a esa persona, que se asegura de que no lo puede agarrar, y de repente él ve que esa persona tiene una otra boca en la garganta, o sea que tiene está como casi degollado. Y de repente entran a llegar los nativos, y de repente él ve que esa persona que se está muriendo es él. Que tiene la misma cara, el que está rescatando. Y ahí termina una frase. Hay un momento que eso es lo genial de Cortázar,
genera un ambiente en que cambia el tono y uno entra a sospechar que algo raro pasa. Pero no sabe de dónde viene. Y termina la frase diciendo que lo encuentran, que lo único que encuentran los nativos es ese cadáver y que están solos como estuvieron siempre. Claro. Y ahí digo, las interpretaciones son siempre las interpretaciones son del lector. Digamos, lo que encuentran es un cadáver de un accidente aéreo, ¿no? Que era él. Es decir, entonces ahí lo que habla Cortázar en el libro de Berkeley es que había interpretaciones de que esa persona estaba soñando o que tuvo un momento de fantasía y esa fantasía fue la llegada a la isla que nunca ocurrió y que en la fantasía hay un momento diferente, hay un tiempo, un desarrollo del tiempo diferente. Él habla del tema cuando habla, por ejemplo, del tiempo en el relato fantástico. Exacto, sí. Y que bueno, esa persona en realidad está soñando. Y ahí me llamó la atención muchísimo, porque es parte de las cosas que que yo rescaté de este libro que me sorprendieron. Habla de la parapsicología, y habla de un escritor inglés que le encantaba a Borges, un ingeniero aeronáutico llamado Dunne, que este hombre habló de que en la conciencia, digamos, de la vida normal tenemos un tiempo, digamos, que es serial, sucesivo. Pero en la inconsciencia de los sueños accedemos a otro tipo de tiempo, donde el presente, el pasado y el futuro conviven. Y si no, también puede haber tiempos múltiples. Claro, ¿no? bueno, es lo que habla de acá, él habla también del tema del doble, que puede haber sido, y él habla de eso, de lo que son los dos tiempos diferentes, y lo relaciona con un cuento muy lindo de Borges, que se llama El Milagro Secreto, que es en la Segunda Guerra Mundial, un autor judío que cuando está frente al pelotón del fusilamiento se lamenta de no haber podido escribir su obra, que él tenía una gran idea para escribirla, y levanta la mano el jefe del pelotón para caer, y él empieza a pensar la obra. Y él creo que me recuerdo le pide a Dios, ¿no? Que le dé tiempo, a Yahvé, que por qué no le dio tiempo para leer un milagro. Y ahí el milagro es que él piensa toda la obra, y cuando pone el punto final a su obra, abre los ojos y el jefe del pelotón baja el brazo. Claro, fue un segundo, en realidad 2 segundos, y a él, pero en su tiempo le dio tiempo para escribir todo eso porque el tiempo de la fantasía cambió. Claro, el tiempo interno de él era casi un año, en el cual pudo ir puliendo la obra, la música, la entrada, no sé cuánto, y cuando la oye finalmente, baja el brazo. Y ahí termina. Y hay otro antecedente que él lo pone. Que, a un escritor norteamericano es un cuentazo de Ambrose Bierce. El que están ahorcando. Se llama el arroyo del río Búho, ¿no? El ahorcado del río Búho, que es especialmente en la guerra de secesión, capturan a uno del sur o uno del norte y lo llevan ahí a un puente donde ahí pasa un tren y ahí lo van a colgar, y al colgarlo se rompe la cuerda y el hombre va en el río, llega hasta la casa, saluda a la mujer, vienen todos los otros a perseguirlo, bla, 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 y de repente dice, bueno, se tensó la cuerda. Sí, lo mató. O sea que todo lo que él había vivido, todo era lo que su fantasía. Era ese momento que duró muchísimo para él. Sí. También hay otro, y eso no lo dice él, que es la última tentación de Cristo. La última tentación de Cristo está en la cruz y en un momento se abre y él pasa como 30 años y después vuelve y en realidad pasa un segundo, ¿no? Pero toda esa explicación, lo que yo digo, ¿por qué fue que me cautivó tanto este cuento? Sí. Porque realmente es lo grandioso tiene Cortázar cuando hace un final así, digamos, que a uno le impacta. No te hizo ninguna trampa. Claro. Es decir, hay un momento dado que él cambió el tono y vos viste que había algo raro. Pasa algo muy parecido con La Noche Boca Arriba, el cuento de la persona que sueña. Son cuentos, por eso yo te decía, estábamos hablando fuera del micrófono, el tema de la intensidad, que son cuentos como muy tersos y contados siempre en el mismo tono prácticamente. Y con mucho ritmo, ¿no? Sí, hay un ritmo que te va... El ritmo era, Cortázar llegó a cambiar entero frases por palabras para lograr el ritmo, que él era un tipo muy musical, con mucho gusto por el jazz y por el tango, y él hacía el tema, lo cuenta, no me acuerdo si acá en otro libro, creo que en otro libro, que es un libro fabuloso y formidable y todavía no ha sido apreciado en su justo término. El de Omar Prego. Y hay que hacer un homenaje. La fascinación de las palabras. Hay que hacer un homenaje. Habría que reeditarlo. Sí. Yo no entiendo este año todavía vamos a dar un consejo que puede ser lo mejor de esta entrevista, es en las ferias del libro, vayan al stand de Santillana, que 2x3 quedan algunos en los de 100, 120 pesos y los terminan vendiendo. Yo la última creo que vi algunos que los siguen vendiendo en oferta. Alfaguara, porque en su momento lo editó en Tris y dice, no, ese ya... No, yo te digo el de Alfaguara, la fascinación de las palabras, que yo me acuerdo que lo compré en una feria por 100 pesos, 120 pesos. Es un libro extraordinario. Porque fue Cortázar llamando a su amigo Prego para hacer su testamento literario. Y que lo escriba alguien como Omar,
que era otro gran escritor y que entendía eso, es un placer leer ese libro. Sí, ayer hablaba con Alejandra Sina y digo, simplemente Cortázar también tenía algo que obviamente a veces no se dice tanto, que era un gran inventor de argumentos, de tramas, ¿no? Entonces, digo, y que ha sido muy repetido, muy reiterado en muchos lados. Y ella decía que alumnos jóvenes de ella, cuando leen Casa Tomada, bueno, lo ponen con el tema de los monstruos ahora, o con cuestiones de película. Ahora, y yo releyendo de nuevo La Isla al Mediodía, pensé inmediatamente en Lost. Si viste sí, yo no me enganché con Lost, pero vi algún capítulo. Pero realmente es esa misma historia. El tema de alguien ver un avión que está rompiéndose y ellos están ahí adentro. O sea, están arriba y ellos mismos se ven desde la isla, ¿no? Claro. Esa historia que vos decís, ¿qué pasó acá? Sí. Y después lo admitís, ¿no? O sea, seguís en... Pero lo que pasa que en el pacto ficcional que hace... Hay otro cuento que es formidable de Cortázar, que es El otro cielo, que es la persona esa que va caminando por los pasajes de Güemes en la década del 30 Argentina y que con un en una viento galería que daba en el hombre entra con una galería y aparece en la Revolución Francesa. Entonces cuenta lo que hace en la época de la Revolución y cómo vuelve el pasaje y vuelve al presente. Y uno lo termina aceptando como natural. Sí, inmediatamente. No, muy siempre está como lo fantástico está como entreverado magistralmente en la realidad, pero aparte está la trama de él. Luis Fernando Iglesias, después de la pausa continuamos hablando de Cortázar y bueno, ahí vamos a dar te voy a pedir una serie de cuentos por lo menos para los amigos de La Máquina de Pensar que quieran leerlo. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Agado te invita al cumpleaños de Mario. La poesía de Benedetti musicalizada por nuestros artistas en un concierto homenaje. Domingo 14 de septiembre, 20 horas, Sala Citarrosa. Retirar entradas sin costo en boletería de la sala. Organiza Fundación Mario Benedetti y Agado. Invita Radiodifusión Nacional del Uruguay. El Ballet Nacional Sodre, bajo la dirección artística del maestro Julio Boca, presenta Don Quijote, con coreografía de Silvia Basilis y Raúl Candal. Estreno mundial. Auditorio Nacional Doctora Adela Reta. Don Quijote. 12 únicas funciones del 28 de agosto al 12 de septiembre. Patrocinan ANCAP, Antel, Banco República, Buquebús, Pronto. Entradas desde 140 pesos, en venta en Red UTS y boleterías del Auditorio Nacional. La noche se llena de radio. Se llena de radio. Desde las 21 hasta el final del día, Visión Nocturna. En Uruguay, somos la noche. Somos la noche. Radiodifusión Nacional del Uruguay, en cooperación con TV Ciudad, presentan Primera Vuelta, ciclo de entrevistas políticas. Los sábados, a la hora 21, en coloquios y conferencias, los invitamos a escuchar la versión grabada del programa que se emite los lunes a las 22 por TV Ciudad. Conducción, Ricardo Escagliola. Producción periodística, Nelson Cecín. Producción general, Susana López. Realización, Aldo Garay. Primera Vuelta. Somos Radio Uruguay, 1050 AM en Montevideo y sus repetidoras 92.1 FM en Mercedes, 92.7 FM 33, 98.7 FM en Artigas, 100.1 FM en Bella Unión, 102.9 FM Fraiventos, 103.5 FM en Paysandú, 103.9 FM en Colonia, 104.3 FM en Salto. Radiodifusión Nacional del Uruguay. Para comunicarte con la máquina, envía un SMS al 099-780066 o un correo electrónico a lamaquinadepensar@adinet.com.uy. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras.
Continuamos aquí, amigos, en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con el escritor Luis Fernando Iglesias en torno a Julio Cortázar. Él decía, entre otras cosas, que el cuento es como una fotografía y la novela es como el cine. Después, en un momento, decía que en la novela el personaje es lo fundamental y el autor, digamos, es una cuestión más existencial, en fin. Exacto. Y tenía una teoría para el... Mira, justamente... Muy repetida también, sí. El tema de los puntos y knockout, ¿no? Sí, pero lo repetida, pero creo que fue uno de los primeros que lo dijo él. Creo que sí. Que el cuento te gana por knockout y la novela por puntos. Yo creo que hay muchas disquisiciones de qué es el cuento y qué es la novela. Es más, paso el aviso, el 11 de septiembre vamos a estar con Claudia Mengual haciendo una presentación cruzada de mi novela y del primer libro de cuentos de ella, y vamos a hablar justamente de eso, de los imprecisos límites entre el cuento y la novela y formas de narrar. Pero digo, volviendo a Cortázar, yo creo que Cortázar lo que hizo hay una clara diferencia entre los cuentos y el resto. Con el resto, Cortázar experimentaba. Con el cuento, si bien siempre fueron cuentos de avanzada, es un cuentista clásico. Y yo creo que si algo va a quedar más allá del tiempo, más allá de Rayuela, que fue una revolución en su momento, es ese cuentista clásico que para mí es un cuentista notable, que yo lo pongo al mismo nivel de cuentistas como Bioy Casares, otro cuentista notable, y por supuesto Borges. Digo, es más, hay gente que también cae en cliché, como por ejemplo rescata los primeros libros de Cortázar, entre ellas Aurora, y como que menosprecian la última etapa, que Cortázar había caído en una parte de lucha ideológica y de militancia bastante en notoria. Berkeley él mismo se dice que su vida son tres etapas marcadísimas. La primera es una etapa estética, como estaba La sombra de Borges, pensando solo la literatura por la literatura. La segunda es una etapa más, digamos, histórica, ¿no? Que y se la última militante. Y la última más social o política. Claro, yo creo que esa parte ha dado la obra más pobre de Cortázar. No en los cuentos, sino por ejemplo en el libro de Manuel o otros libros que para mí no pasan a ser lo mejor de él. Ahora, a unos que caen en esos clichés... Octaedro no es del final. Bueno, por eso te digo, aún caen en el cliché. Yo creo que los cuentos siguen siendo excepcionales hasta el final. Deshoras, el último libro que él publica poco tiempo antes de morir, tiene 2 o 3 cuentos, como por ejemplo La escuela de noche o el propio Deshoras, y me estoy acordando 2 de memoria, que son cuentazos. Y alguien que anda por ahí, que quizás alguien que anda por ahí es un cuento un poco previsible, tiene también cuentos buenos. Y Octaedro, vos me decías que recomendara. Yo voy a recomendar un cuento que nadie lo rescata, ni siquiera Cortázar en sus antologías personales, que es un cuento que se llama Verano, que está en Octaedro, que es el cuento de una pareja totalmente, vamos a llamar gris, normal, tranquila, rutinaria, en un balneario, que le dejan, sin hijos, que le dejan a una gurisita para que la cuide durante una noche. Y muy parecido a Carver, en determinado momento se escucha un caballo desbocado en el jardín de esa casa de balneario y la mujer le dice al marido, la nena va a dejar entrar al caballo. Y se produce un problema de pánico y cuando baja el tipo ve que la niña abrió la puerta y que el caballo sigue desbocado. Y al final cierra la puerta, no pasa nada, pero la mujer se saca y el esposo termina violando a la mujer. En una actitud totalmente... Y después que se va la nena, como que vuelve la normalidad. Para mí es un cuento... que es un cuentazo. Bueno, él decía que cuando hacía cuentos realistas siempre sobrevolaba un aliento fantástico, terrible, ese caballo, te da miedo ese caballo corriendo. Y la mujer que dice, la nena va a dejar entrar el caballo de la casa. Pone el ejemplo que pones de alguien que ahora no me acuerdo, pero en Berkeley cuenta, hace un cuento bien realista de él, ahora no me acuerdo cuál es, y el protagonista se suicida al final con el auto contra un árbol. No me acuerdo ese. Yo pienso en un cuento. Levanta un autoestopista. Yo el único, sí, creo que ese está en los últimos libros también, de los últimos. Si vos pensás, el único cuento que yo me podría llamar totalmente realista es Los venenos, que es un cuento que recrea su infancia en Banfield y un enamoramiento que él tiene con su prima y que su prima elige a otro, que fue un cuento precioso. Pero digo, usualmente siempre elementos fantásticos. Lo que pasa es que el fantástico es natural en él. Circe, digo, no, Circe, digamos, hay una cuestión, digo, si la gente está loca. La de bombones, de bombones con cucaracha, pero ya el tema, y que te terminan muriendo de un infarto los novios. Sí, pero está ese elemento raro, volviendo a lo que hablaba Martín, el tema raro más que fantástico ahí. O algo fantástico que en ese mismo libro, en Bestiario, yo te comentaba un cuento que se llama Omnibus, que es un hombre que va a buscar una revista para la casa y se sube a un ómnibus, se pone a charlar con una mujer y de repente ve que algo raro hay en todos los pasajeros. Y hay varias demostraciones de que hay pasajeros que le quieren avisar algo o lo quieren increpar y como que los agarran
para que no. Y de repente uno se entera que ese ómnibus va a la Chacarita, que en la Chacarita hay un cementerio. Claro, el cementerio. Y uno entra a sospechar que todos esos que están ahí están muertos, pero nunca se dice. Nunca se dice, sí. Y hay un clima ominoso, un clima de claustrofobia que logra Cortázar sin decir nada. Sí, en general ese es un clima como suspenso también, Claro, ¿no? otro cuento espectacular que está ahí, que se llama Los Fuegos San Telmo, creo es, el de la mujer que se muere, que ahí es horrible porque en ese... Las Puertas del Paraíso, perdón, no me estoy diciendo. Las Puertas del Paraíso es donde Cortázar, en esa época que vos decís estética y su visión, él llama a la gente popular. No, Las Puertas del Cielo. Yo creo que es la Puerta del Paraíso. Creo que es la Puerta del Bueno, Cielo. Bueno, ser la Puerta del Cielo. Que llegan, le llama a los monstruos. Sí. Y que es, iba a bailar con una persona de muy poca cultura ella se muere y él la sigue viendo en la milonga, que el paraíso de ella es ir a las milongas a bailar. Es decir, es un cuento que lo lees de vuelta y decís, este cuento es... No hay un cuento flojo en Bestiario. No hay un cuento flojo en Final de Juego. Sí, La Puerta del Cielo. La Puerta del Cielo. Y después tenés libros como Octaedro, que ya son posteriores, donde está La Isla Mediodía, que también hay cuentos que son muy buenos. Pero yo me sigo estirando, El Perseguidor aparece en Las Armas Secretas. Bueno, El Perseguidor es casi una novela corta, ¿no? Una novela corta. Sí. Que él, es la primera que él desarrolla personajes. Claro, él dice que es la primera vez que se dedica más al personaje y no tanto a la trama, ¿no? A la trama. Y ahí demuestra en Berkeley que era un fanático de crear tramas complejas y que sean como un mecanismo de relojería, ¿no? Las Armas Secretas, ahí está el libro, en Las Armas Secretas está uno de los cuentos que vamos a recomendar, que para mí es más también que yo le invito al lector que cuando lo lea busque en qué lugar el quiebre de la realidad, que siempre hay que buscar en Cortázar. Es muy difícil encontrarlo. Es muy difícil encontrarlo. En Las Babas del Diablo, que fue una novela que después dio lugar a la película Blow Up, y otra película también, Blow Out, que la hicieron con Out, que es con John Travolta, pero es con el sonido, también está basado lejanamente en eso. Sí, bueno, lo que pasa es que de cosas de Cortázar uno encuentra en muchos lados, ¿no? Muchos lados, ¿no? Que ahí es una foto que saca una persona donde pasa algo y él presume que está pasando algo terrible al lado de lo que no sacó la foto. Y en determinado momento él va ampliando la foto. Porque hay un bulto muy chiquito. No sé qué, hasta que yo creo que ahí lo descubrí, que el momento de que esa foto toma movimiento y empieza a mostrar lo que pasa afuera, habla de un temblor de una hoja, dice una cosa así. Pero, y lo tomamos como una cosa normal, que al final tanto lo amplió que él llega a ver lo que está pasando afuera de la foto. Que es la idea de que él sacó una foto y después descubre que algo está pasando arriba. Y está engañado. Cuando habla del Perseguidor, por ejemplo, porque te quedan imágenes a veces, ¿no? A mí lo único que me acordaba del Perseguidor, que es una novela bastante, un cuento largo, una novela corta, él dice justo que lo que me quedó a mí, digamos, es lo que él quería decir. Es increíble, que es que alguien puede viajar en un metro de París, ¿no? Entre una parada y otra son 2 minutos y en un estado de ensoñación, ¿no? De meditación. Volvemos a lo mismo, la isla, que lo el mismo. Tiempo cambia. Él agarra y dice, y me quedé pensando en mi madre que estaba lavando algo ahí en el profundo sur de Estados Unidos, es un negro, no sé qué, y está cantando, y lo que canta y lo que le dijeron, y después una oración, eso demora 15 minutos. Exacto. Y yo la vi perfecta, toda la melodía, oí todo, y terminó el metro, se abrieron las puertas y a mí me pasó, para ustedes 2 minutos y para mí 15 minutos. Es que lo que hace Cortázar es hacer verosímil cosas que en la realidad, en el realismo serían fantásticas. Pero yo no sé si esto que te estoy diciendo de los metros es algo que nos ha pasado a mucho, digo, ¿no? O sea, el tema de que en un momento nos conectamos de otra forma y en el tiempo interno se pueden escuchar y ver cosas que duran mucho más. Nos pasa eso, y a vos te pasa lo mismo porque también sos escritor, cuando estás metido en lo que querés escribir y estás pensando en algo. Yo siempre digo lo mismo. A mí me pasó mucho con uno de los primeros cuentos que yo escribí, llamado Socios, que era un cuento policial, que yo no tenía del todo las herramientas y lo empecé y me tranqué. Y un día, viniendo de un juzgado, pasé 2 semáforos en rojo. Porque estaba metido en otro lado. Claro, estaba en el cuento. Claro. Y para mí, capaz que yo estaba todavía en el otro semáforo. Claro, exacto. Y eso nos pasa. Te vas porque estás en el otro lugar. Eso lo mismo que una trama. Cuando alguien está pensando algo intensamente. Y estás en una especie de trance. Hay una especie de trance donde el tiempo transcurre de otra forma y uno piensa a otra velocidad, ¿no? Pensaba, yo te decía que La Isla Medio al Día y la asocié, no sé por qué después y hablábamos de este cuento de las
las instrucciones de John Howell, que a mí no me gustaba tanto como está realizado, en la idea de que alguien que va al teatro, pero no sabe si es él, si no hay, si faltaba un actor y le piden que entre, sí, ¿no? sí, si no es él, como The Truman Show, si todo no está todo preparado para que él haya una... Pero perdón, él en determinado momento tiene el temor porque asume que lo van a matar. Lo van a matar, sí, sí. El personaje, claro. al personaje de él, pero él pasa a ser el personaje. Claro, claro, claro. Por eso hay múltiples lecturas de ese cuento. A mí es un cuento que me gusta, ese Instrucciones para John Howell. Y hay otros que cada tanto releo algunos cuentos, porque realmente me parece... A mí lo que yo ya te digo me gusta más es esa forma de quebrar la realidad y que vos no te das cuenta, que estás en un pasaje diferente y vos no sabés por qué estás en un pasaje y no sabés cómo te fuiste. Hay un cuento que está perdido y que por suerte en esa antología estaba, que yo también lo pongo entre los mejores, que está en Último Round. Digo perdido porque Último Round es una especie de libros almanaque que sacaba, que se llama Silvia. Silvia es un cuento de él, supuestamente, que vos asumís que es Cortázar, que va a una reunión de amigos y que están los gurises jugando en otro lado. Entonces él está aburrido, una reunión de gente de 40 y pico de años, y como le pasaba a él, y de repente ve que con los gurises hay una mujer joven muy, muy linda. Y él se engancha a hablar con ella, y él tiene ahí una relación que se siente atraído por ella, no sé qué, que todo el otro. La cuestión, el final del cuento es que cuando él vuelve, pregunta por Silvia, y la mujer de la casa le dice, ¿quién? La amiga imaginaria de los gurises. O sea, supuestamente era una amiga imaginaria que él se había tanto metido en los gurises. Sí. Esa cosa que él dice que es el juego... entrar en trance y en otra realidad, ¿no? La idea y que él dice que el juego sí. de los gurises es más serio que las realidades de los mayores, porque era lo que realmente le hace. Eso lo hizo en la entrevista. Para los niños lo importante es el juego, y él nunca dejó de jugar escribiendo. Sin duda, sin duda. Luis Fernando Iglesias, gracias por estar acá. Cada vez que hablamos de Cortázar lo llamamos a pobre, pero bueno, para mí es un honor porque, ya te lindo, digo, ¿no? yo creo que en parte me dediqué a escribir después de haber leído a Cortázar, entre otros autores, así que para mí siempre yo tengo una enorme deuda de gratitud con Cortázar. Y es alguien, lo decíamos ayer con Alejandra Sina, más allá de que genere rispideces a veces, o alguien diga no está totalmente actual, en fin, todas esas cosas que hay críticas y no sé qué, los libros de él se siguen vendiendo y se siguen leyendo. Para lo que todavía no pasaron la experiencia, Cortázar no es un autor difícil. Hay veces que nos queda eso de que es profundo. No, Cortázar es un autor que se lee... es muy accesible. Muy accesible. Sí. Empiezan por Continuidad de los Parques, que se tiene una página, y después si no se enganchan después Bueno, de eso... Continuidad de los Parques es minificción, ¿no? Es de una página, está dentro de él lo dice que le costó mucho más que unos cuentos largos porque había que estar en... Que no le puede sobrar nada. Con cada palabra. Bueno, gracias por estar acá, Luis. Un abrazo, Pablo, como siempre, gracias. Amigos, mañana vamos a continuar hablando de Cortázar, vamos a hablar también del MAPI, va a venir con nosotros el director del MAPI, Facundo de Almeida, y vamos a llamar a San José para hablar con Pedro Peña para que nos recomiende en nuestra sección Cuentos Calificados un cuento, en este caso de otro autor, Algernon Blackwood, que es El Wendigo. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy, pero muy bien.